Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de miedo. Dicen que hay cosas que no deberías buscar. Frecuencias que nadie debería sintonizar. Y que hay sonidos que no vienen de este mundo. Ernesto era técnico en comunicaciones. Le fascinaban las ondas de radio, frecuencias ocultas, y señales perdidas. Pasaba horas por las noches escaneando bandas olvidadas del espectro, solo por curiosidad. Hasta que un día, mientras jugaba con un viejo receptor de onda corta, algo extraño pasó. La pantalla parpadeó. Y una señal se coló entre la estática. Estás escuchando, la 137.7. Nunca había oído hablar de esa frecuencia. No existía registro de ella. Y sin embargo, ahí estaba. Lo más raro era que la señal solo aparecía después de la medianoche. Y cada noche, transmitía algo diferente. Una vez fue una voz llorando. Otra, risas de niños que se cortaban con gritos ahogados. Y una noche, fue el sonido de su propia voz, repitiendo una frase que nunca había dicho. Déjame salir. Ernesto comenzó a obsesionarse. No dormía. No comía. Solo esperaba que dieran las 12 para volver a sintonizar la frecuencia. Intentó grabarla, compartirla, pero siempre que lo hacía, la señal desaparecía. Era como si solo él pudiera oírla. Hasta que una noche, la voz cambió. Ya casi estás listo, Ernesto. Y el sonido que siguió, no era humano. Ni animal. Era algo que, simplemente no debía existir. Desde ese momento, Ernesto empezó a estar un poco paranoico, volteaba una y otra vez para ver si alguien lo seguía, incluso en su habitación. Tenía una necesidad constante de buscar la frecuencia de radio. Quería escuchar esos sonidos inconsistentes en sus audífonos, pero él sabía la verdad, la frecuencia lo estaba llamando. Una noche más tarde de lo normal, Ernesto encendió su radio, y la frecuencia ya no estaba. Nada. Silencio total. Y de repente una sola frase, dicha con su voz. Ya estoy aquí. Ernesto desapareció esa misma noche. La policía encontró su casa intacta, pero el radio estaba encendido, con el dial fijo en 137.7. Lo extraño fue que no fue el único. Días después, en foros y grupos de radioaficionados, empezaron a aparecer publicaciones raras. Personas que aseguraban haber oído la misma frecuencia. La misma voz. La misma necesidad de seguir escuchando. Y entonces comenzaron las reuniones. Extraños encuentros en parques, estacionamientos, edificios abandonados. Gente que jamás se había visto, parados frente a frente, en silencio. Hipnotizados. Hasta que uno de ellos, movía la cabeza. Y comenzaban a atacarse entre sí. Sin razón. Sin emoción. Como si algo, les estuviera controlando los nervios, los músculos, la rabia. Dicen que cuando todo terminaba, ninguno recordaba lo que había hecho. Solo esa necesidad. Esa urgencia de sintonizar la radio de nuevo. Y cada vez, son más. Alguien, o algo, quiere que escuchemos. Que obedezcamos. Y que nos destruyamos unos a otros. Así que si algún día, pasada la medianoche, tu radio encuentra una frecuencia sin nombre, apágala. Porque si la escuchas por mucho tiempo, no sabrás si eres tú quien quiere pelear. O si ya empezaste a obedecer. Sintoniza. Reúnete. Elimínalos. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.